Hola de nuevo. Esto es La Voz del Tiempo. El siglo XVII fue un siglo difícil, pero también un siglo interesante y lleno de hitos para la ciencia, para la política, la filosofía, para la cultura en general, también para la historia del arte. Se le conceptuó tradicionalmente como un siglo de crisis y pesimismo, ¿no? Frente al siglo anterior, el siglo XVI, que fue un siglo de expansión económica y de optimismo, que fue el siglo del Renacimiento, el de la conquista y colonización de América, el del imperio y la hegemonía española. Por el contrario, volviendo sobre el siglo XVII, fue el siglo del barroco, un siglo de guerras, de malas cosechas, también el de la decadencia española y la pérdida de la hegemonía. El historiador e hispanista británico Geoffrey Parker, en el siglo maldito, que es como se tituló en español la extensa obra que publicó en 2013, en la que estudia y analiza la crisis general de dicho siglo, demostró con su investigación que el cambio climático global y natural, así como las alteraciones medioambientales, provocaron hambrunas, guerras y revueltas en todo el mundo. De ese modo, el siglo XVII vivió una edad de hielo, la llamada pequeña edad de hielo, con las temperaturas globales más frías registradas en más de un milenio, lo que generó una crisis generalizada. Malas cosechas, hambre, epidemias, incendios, mortalidades extraordinarias y fenómenos naturales catastróficos, es decir, terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas. Las causas fueron variadas. La disminución de la energía solar, menor número de manchas solares, menor actividad solar, una frecuencia del fenómeno climatológico o meteorológico conocido como el Niño, una frecuencia mayor, una intensificación de la actividad volcánica y la abundancia de datos que recoge el autor es apabullante. Algunos impresionantes, como la helada del Bósforo en el invierno de 1620-1621, que permitió pasar entre Asia y Europa caminando. Todo ello debería ser una llamada de atención a nuestra soberbia ambiental actual, por llamarla de alguna manera. Es decir, la sensación de que influimos mucho más sobre el planeta de lo que el planeta, es decir, de lo que el medio natural nos influye. Hace ya tiempo, en los manuales de geografía había una parte dedicada a los riesgos naturales, como los volcanes, los seísmos o los fenómenos meteorológicos extremos. Pero lo fuimos olvidando y pensamos, o hacen que pensemos, que solo está la influencia de los seres humanos sobre el medio, y no la contraria. La pequeña edad de hielo se produjo bastante antes de la industrialización, o de eso que se han dado en llamar carbonización. También nos sirve para observar las secuelas de cualquier enfriamiento climático, mucho más negativas que los calentamientos, porque respecto a estos últimos, respecto a los calentamientos, está el óptimo climático medieval, más o menos del año 800 al año 1300 después de Cristo, que fue un periodo de temperaturas inusualmente cálidas en Europa, que junto a importantes innovaciones tecnológicas como el arado y otras, permitió un excedente agrícola y un crecimiento de la actividad y de la población. Este crecimiento impulsó una masiva expansión demográfica, territorial, comercial y urbana que reconfiguró profundamente el continente y que está en la base de nuestro mundo actual. De este modo, la mirada del pasado nos enseña muchas cosas por encima de la propaganda, de los mitos y de los fundamentalismos de cada época, incluido el fundamentalismo científico. Y volviendo sobre el siglo XVII, en la mayor parte del hemisferio norte, los efectos de la crisis climática fueron agravados por las políticas de los gobernantes. La combinación de ambos fenómenos amplificó las consecuencias del enfriamiento,
e hizo que la Tierra perdiera aproximadamente una tercera parte de sus habitantes. Debiera hablarse más de estas cosas, pero quienes rigen hoy nuestros destinos no están interesados y no consideran a la historiografía como estudio riguroso del pasado, sino como reinvención, manipulación y propaganda. Lo de la pequeña edad de hielo no interesa en este ahora, pues igual saca los colores a muchos y pone de manifiesto la mendacidad de otros. Nada más. Saludos y hasta un próximo capítulo.